El correcaminos, un pequeño pájaro que infunde miedo a las serpientes venenosas. El emú, un guerrero gigante que en otros tiempos hacía temer incluso a los humanos. Cuando las aves no voladoras se convierten en depredadores, así es la lucha por la supervivencia de los asesinos terrestres. El correcaminos y los asesinos terrestres. En los desiertos del oeste americano, donde las rocas rojas y el polvo arremolinado se extienden hasta el horizonte, una pequeña criatura se desliza por el terreno sinuoso. No vuela, corre. Y corre a una velocidad asombrosa. El correcaminos, también conocido como el pájaro corredor de larga distancia, es una especie extraña que no destaca por su envergadura, sino por sus patas. Puede alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, una hazaña increíble para una criatura que pesa menos de 500 gramos. Pero la velocidad no es solo para lucirse. Es un arma para cazar. El verdadero arsenal del correcaminos reside en sus poderosas patas, sus firmes músculos de los muslos y sus reflejos rápidos como el rayo. A diferencia de las aves granívoras, el menú del correcaminos incluye insectos, lagartijas y, sobre todo, serpientes. Entre ellas, uno de sus enemigos más peligrosos, la serpiente de cascabel de diamante, un reptil con un veneno tan potente que puede matar a un humano adulto. Pero para el correcaminos, eso no es más que un emocionante almuerzo. Escondido detrás de un arbusto bajo, el pájaro acecha a su presa, levantando las patas con suavidad y en silencio. Cuando la serpiente se desliza hacia un espacio abierto, el aire parece congelarse en esa fracción de segundo. ¡Pop! El correcaminos se lanza como una flecha. Sus patas golpean repetidamente la cabeza de la serpiente antes de que el reptil pueda siquiera enrollarse para contraatacar. La muerte es rápida y limpia. A través de las vastas praderas de África, bajo el sol abrasador,
Una enorme criatura avanza lentamente, con un paso similar al de un antiguo general marchando por un antiguo campo de batalla. Es el avestruz africano, el ave más grande de la Tierra. Con casi 3 metros de altura y un peso de hasta 150 kilogramos, el avestruz es un símbolo de la fuerza absoluta en tierra. Aunque no tiene alas para volar, posee algo mucho más poderoso: sus enormes patas. Cada paso es una combinación de propulsión, equilibrio y velocidad. En situaciones peligrosas, un avestruz puede correr hasta 70 kilómetros por hora, superando a muchos depredadores. Pero lo que más aterroriza a sus enemigos no es su velocidad, sino sus patadas. Sus poderosos músculos en las patas y su único dedo grande con una garra afilada pueden lanzar patadas devastadoras, suficientes para hacer que depredadores como los chacales o las hienas se lo piensen 2 veces. En una tierra donde todas las criaturas deben luchar por sobrevivir cada segundo, el avestruz no es solo un corredor, sino también un guardián. Ambos padres se turnan en incubar y defender sus grandes huevos redondos de depredadores como las hienas, los buitres y los zorros del desierto, que siempre están buscando una oportunidad para atacar. Con un ligero movimiento, el avestruz golpea el suelo con la pata, levantando una nube de polvo. Una patada bien dada en el aire puede hacer huir a los depredadores aterrorizados. Esas patas no son solo para correr, no son solo para golpear. Son escudos que protegen el futuro. Un símbolo de fuerza silenciosa que ninguna criatura se atreve a desestimar. A través del árido interior de Australia, una figura imponente avanza silenciosamente con una silueta que recuerda a un guerrero prehistórico. El viento se agita, levantando polvo tras sus largas y poderosas zancadas. Se trata del emú, el segundo ave más grande del mundo, solo superado por el avestruz africano. Con casi 2 metros de altura y un peso entre 30 y 45 kilogramos, el emú no puede volar. Pero lo que le falta en alas lo compensa con unas patas increíblemente poderosas. Sus musculosos muslos, sus gruesos tendones y sus anchas patas de 3 dedos le permiten recorrer decenas de kilómetros cada día por el árido desierto.
Cuando es necesario, puede alcanzar una velocidad de hasta 50 km por hora, lo suficiente para escapar de la mayoría de los depredadores de Australia. No caza como el correcaminos, no ataca como el avestruz, pero el emú tiene su propia arma, una resistencia inquebrantable y una extraordinaria capacidad de recuperación. De hecho, en 1932, miles de emús invadieron las tierras de cultivo de Australia Occidental, causando daños tan graves que el gobierno tuvo que desplegar soldados y ametralladoras para hacerles frente. Esa extraña batalla terminó con la derrota de los humanos. Con pasos implacables y un feroz instinto de supervivencia, el emú no solo resistió la dureza de la tierra, sino que grabó su nombre en la historia como el ave que una vez desafió a un ejército armado. Oculto bajo el denso dosel de los bosques tropicales del norte de Australia y Nueva Guinea, vive una criatura poco común pero inolvidable. El casuario, o casuario de casco, tiene un plumaje negro y espeso, un cuello azul llamativo y, lo más notable, un casco duro en la cabeza, como el casco de un guerrero antiguo. En las praderas bañadas por el sol de África, en medio de paisajes azotados por el viento, otra silueta alta avanza, silenciosa pero imponente. El pájaro secretario, la única ave rapaz de la tierra que utiliza sus patas para matar. Con una altura de alrededor de 1.2 metros y unas patas largas, delgadas pero increíblemente fuertes, el pájaro secretario tiene la elegante postura de una figura noble con un traje a medida. Su nombre, secretario, proviene de la cresta de plumas que sobresale de la parte posterior de su cabeza, que se asemeja a las plumas que antaño se colocaban detrás de las orejas de los antiguos secretarios. Pero detrás de esta apariencia elegante se esconde un auténtico asesino, especialmente cuando se trata de serpientes venenosas, como las cobras y las víboras sopladoras. El pájaro secretario caza con velocidad y precisión. No necesita garras afiladas ni pico ganchudo. En su lugar, utiliza sus patas, las armas mortíferas de la sabana, para acabar con sus presas de forma rápida y eficaz. Cuando el sol sale sobre el horizonte carmesí del interior de Australia, el viento barre los arbustos bajos, levantando polvo seco.
En ese silencio, unas figuras parecen elevarse sin peso de la tierra. Son los canguros, los marsupiales más emblemáticos del planeta. Los canguros no caminan, saltan. Y no solo saltan, lo hacen con una precisión y eficiencia biológica casi perfecta. Gracias a sus largas y musculosas patas traseras y a sus gruesos tendones de Aquiles, similares a resortes, los canguros pueden alcanzar velocidades de más de 70 km por hora, con saltos de hasta 9 metros. Sus colas fuertes y robustas actúan como una tercera pata, ayudándoles a mantener el equilibrio y aterrizar suavemente con un control milimétrico. Pero no todos los saltos son suaves. Cuando llega la temporada de apareamiento, los machos dominantes entran en feroces batallas para ganarse el derecho a reproducirse. Sobre la tierra roja, dos canguros machos se enfrentan. Se ponen de pie sobre sus patas traseras, con la espalda recta como boxeadores, y los antebrazos levantados en actitud defensiva. Comienza la pelea. Finalmente, uno de los machos se rinde y se aleja saltando. Pero estas batallas no se limitan a las rivalidades internas. Cuando se sienten amenazados, provocados o acorralados, los canguros, especialmente los machos adultos, pueden atacar a los humanos y a otros animales. No te dejes engañar por su comportamiento relajado. Los canguros pueden parecer tranquilos, pero cuando se ven acorralados, luchan como guerreros hasta el último aliento. Sin embargo, los canguros son mucho más que simpáticos símbolos de la fauna salvaje. Son auténticos luchadores, cuyas patas no solo sirven para moverse, sino también como armas, orgullo y honor de su especie. En las vastas praderas africanas, cuando el viento comienza a cambiar y los antílopes aún no han percibido nada inusual, una sombra se lanza hacia adelante como un rayo, desgarrando la tierra bajo sus pies.
Es el guepardo, el animal con las patas más rápidas de la Tierra. Con un cuerpo esbelto, ligero y flexible, todos los músculos de las patas y la espalda del guepardo funcionan como una máquina perfectamente afinada. Sus largas extremidades, sus grandes tendones y sus articulaciones altamente flexibles le permiten alargar su zancada hasta 7 u 8 metros en un solo salto. A toda velocidad, un guepardo puede alcanzar hasta 112 kilómetros por hora. Pero lo más notable es su capacidad para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3 segundos, más rápido que un coche deportivo. Comienza la caza. Una gacela de Thompson pasta en la distancia. El guepardo avanza sigilosamente, oculto tras una pequeña cresta, con pasos silenciosos, casi ingrávidos. Cuando la distancia se reduce a menos de 100 metros, se lanza, convertido en un borrón, como una flecha en pleno vuelo. No hay rugido, solo velocidad. Pero la velocidad tiene un precio. Los guepardos carecen de la fuerza necesaria para retener a su presa durante mucho tiempo. Si no comen rápidamente, su comida puede ser robada por leones, hienas o incluso una bandada de buitres. No son los reyes de la tierra, pero son artistas de la velocidad. Una obra maestra viviente de la biología, donde cada tendón, cada articulación de esas patas ha sido diseñada con un único propósito: correr. A través de los desiertos abrasados, donde la tierra agrietada se cuece bajo el sol abrasador y los vientos esparcen la arena en olas brillantes, más lejos, la sabana africana se extiende dorada y seca, salpicada de solitarias acacias que se alzan desafiantes en campos de hierba quebradiza. En las densas selvas tropicales, la luz se filtra débilmente a través de las espesas copas de los árboles y la tierra húmeda tiembla con los gritos de los insectos y los aullidos de los simios. En Australia, el suelo rojo y reseco se extiende como una antigua cicatriz bajo un cielo plateado y pálido. No son solo paisajes, son arenas. Campos de batalla para criaturas que viven de sus patas, para correr, saltar, luchar y sobrevivir. Desde la carrera vertiginosa del correcaminos por el desierto hasta la patada atronadora del avestruz en la sabana, desde la lucha por la supervivencia del canguro hasta la velocidad vertiginosa del guepardo, vemos una verdad: la naturaleza no crea a los débiles. Cada pata, cada movimiento, una obra maestra de adaptación, evolución y voluntad de vivir. Pero ahora esas huellas se están desvaneciendo.
La deforestación, el cambio climático, la caza y la urbanización están reduciendo el espacio vital de estas extraordinarias criaturas. Los animales que una vez dominaron la Tierra ahora deben esconderse en las mismas tierras que sus antepasados recorrieron libremente. Si no actuamos, algún día las últimas huellas podrían desaparecer por completo del suelo. La educación es la primera clave. Solo cuando las personas comprendan el valor biológico, el comportamiento y la belleza de cada especie, veremos realmente la razón para protegerlas. Los documentales, las clases de ecología y las reservas naturales no son solo para ver. Son para despertar. La conservación es acción. Significa garantizar que estas huellas sigan resonando en la Tierra, no solo hoy, sino para las generaciones venideras. Porque mientras podamos seguir oyendo el pisoteo del avestruz, el salto del canguro, el golpe de la serpiente al pisar el secretario o la carrera del guepardo, entonces la naturaleza seguirá viva. Y donde la tierra aún tiembla bajo esos pasos, ahí es donde la vida continúa. ¿Perdonará el león hambriento a la temblorosa manada de babuinos ante sus garras? ¿Fracasará el leopardo acechando entre la hierba baja ante la vigilancia de su presa? Y en la brutal espiral de supervivencia de Luangwa, ¿quién resistirá hasta el final? ¿El depredador o la presa? Leones, babuinos y leopardos, la espiral de supervivencia de las praderas. El amanecer acababa de llegar al valle de Luangwa, esparciendo una suave luz dorada sobre la tierra agrietada e iluminando las vastas praderas. En un afloramiento rocoso que se elevaba desde la sabana, una familia de leones, los gobernantes sin trono. Comenzaba un nuevo día. El león macho dominante montaba guardia en el borde del saliente. Su melena era espesa y oscura y reflejaba la luz de la mañana como un halo de autoridad. Debajo de él, 3 leonas yacían dispersas alrededor de los cachorros que jugaban en la hierba seca y amarilla. Con solo unas semanas de edad, sus torpes saltos ya revelaban los instintos salvajes que prometían su futuro como formidables cazadores. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en manadas.
Su estructura social es tan unida y duradera que pocos carnívoros pueden rivalizar con ella. El papel del macho es defender el territorio, ahuyentando a los intrusos como hienas, leopardos o machos rivales. Por su parte, las leonas son el corazón de la familia, las principales cazadoras, las cuidadoras de las crías y la clave para la supervivencia de la manada durante las duras estaciones secas. A primera hora de la mañana, la leona más delgada del grupo fue la primera en levantarse. Abandonó la manada en silencio, con pasos tan ligeros que solo hacían temblar la frágil hierba. Esto era más que una caza. Era la supervivencia de toda la familia. En el límite del escaso bosque, una tropa de babuinos estaba alborotada. Buscaban raíces, excavaban en el suelo y competían por los pequeños insectos que había bajo sus pies. Los babuinos son increíblemente inteligentes y cautelosos. Siempre hay uno que hace de vigía, con los ojos constantemente atentos a los depredadores. La leona se agachó entre la hierba alta, avanzando paso a paso. Solo un joven babuino se quedó atrás, y ese fue el objetivo que logró capturar. Pero era demasiado pequeño, no era suficiente para toda la manada, y, como le impulsaba su instinto, la leona tuvo que continuar la caza. Más allá, en las llanuras, una manada de ñus se desplazaba lentamente hacia el valle. Seguían el ritmo ancestral de su especie: buscar la lluvia para encontrar pasto, la humedad del viento, incluso desde lejos. Era suficiente para cambiar la dirección de la manada. Para la leona, esta era la verdadera oportunidad. Los ñus viajan en manadas enormes, pero el caos de una estampida a menudo separa a los jóvenes. La leona eligió su objetivo: un ternero ligeramente alejado del ritmo de la manada. Se acercó desde la dirección en la que el viento no llevaría su olor. Y en un instante lo suficientemente rápido como para cambiar el destino, se abalanzó con todas sus fuerzas.
joven ñu se derrumbó bajo las garras de la leona. Esta comida era lo suficientemente grande. Había suficiente carne para alimentar a toda la familia durante varios días. Cuando la leona arrastró el cadáver hasta la guarida, los cachorros de león salieron corriendo y sus pequeños rugidos resonaron como saludos. La familia de leones estaba a salvo de nuevo, al menos hasta que el próximo sol rojo se elevara sobre el valle de Luangwa. El mediodía en Luangwa siempre era ruidoso. La manada de babuinos se movía por el borde del bosque, formando un flujo continuo de gritos y pasos. Las hembras mantenían a las crías en el centro, mientras que los machos adultos rodeaban el exterior, siempre en actitud protectora. Unas horas antes habían escapado del ataque de la leona, por lo que toda la manada seguía manteniendo una tensa vigilancia. Cuando se detuvieron a descansar, su estructura social quedó clara. Las hembras se acicalaban unas a otras. Las crías se aferraban a sus madres y el macho dominante se situaba en un punto más elevado, observando cada movimiento a su alrededor. No permitía ningún error. La seguridad de la manada dependía de él. Los babuinos comían todo lo que encontraban: raíces, frutos caídos, insectos e incluso pequeños lagartos. Esta adaptabilidad era lo que les ayudaba a sobrevivir los duros meses de sequía, y cada vez que detectaban un peligro, la llamada de alarma resonaba, extendiéndose por todo el valle, advirtiendo a los faisanes, a los pequeños antílopes y a todas las criaturas que necesitaban un aviso previo. A medida que la luz del atardecer se desvanecía, no muy lejos, un leopardo acechaba. No se escondía entre los árboles, sino que se arrastraba por el suelo, con pasos lentos y precisos. Un joven babuino se había convertido en la comida del día para el leopardo. La manada siguió avanzando, cerrando otro ciclo familiar de tensión en sus vidas. No eran la especie más fuerte, pero su inteligencia y cohesión los convertían en una parte esencial del ritmo del valle de Luangwa. Después de desaparecer entre la hierba con el joven babuino, el leopardo se detuvo en un hueco poco profundo. Respiraba con regularidad. Sus hombros se movían suavemente bajo el pelaje dorado marcado con patrones de rosetas,
manchas negras que no eran solo una decoración, sino un camuflaje perfecto que le permitía mezclarse con cualquier trozo de hierba o sombra en Luangwa. A diferencia de los leones o los perros salvajes, el leopardo era un depredador solitario. Cada movimiento que hacía era calculado, lento, bajo, silencioso, hasta el punto de que la hierba apenas se estremecía cuando su cuerpo fluido se deslizaba entre ella. Sus ojos ámbar permanecían bien abiertos, bien adaptados tanto al día como a la noche, lo que lo convertía en un cazador versátil capaz de actuar casi las 24 horas del día. En el mundo salvaje de Luangwa, no era el más ruidoso ni el más grande, pero en los espacios tranquilos de la sabana, el leopardo siempre estaba presente, como una sombra dorada silenciosa, un cazador cuya presencia solo era percibida por sus presas cuando ya era demasiado tarde. En las llanuras al sur de Luangwa, un grupo de perros salvajes africanos se movía en una línea dispersa, con pasos firmes, como si compartieran un solo latido. Sin ruido, sin alardes, solo con absoluta concentración. Con sus distintivos pelajes moteados, sin dos iguales, parecían piezas de forma libre de un cuadro de la sabana. Cada individuo tenía un cuerpo esbelto, un pecho profundo y unas patas extremadamente resistentes. Un diseño biológico perfecto para correr largas distancias. A diferencia de los leopardos o los leones, que dependían de emboscadas repentinas y poderosas, los perros salvajes cazaban con resistencia, con persecuciones prolongadas en las que la presa se derrumbaba por agotamiento antes de ser capturada. La forma en que se coordinaban también los convertía en los depredadores más eficaces de África. No había un líder dominante absoluto, sino que actuaban como un solo cuerpo unificado, leyendo las intenciones de los demás a través de movimientos oculares, movimientos de la cola o silbidos cortos. Esta sincronización era algo que ningún otro depredador poseía. Delante de ellos, una manada de impalas pastaba tranquilamente. Altos, rápidos y excepcionalmente buenos saltando. Los impalas eran presas difíciles para la mayoría de los depredadores. Pero para los perros salvajes, eran simplemente un rompecabezas que había que dividir en partes más pequeñas. Una señal casi invisible. Toda la manada se dispersó. En un instante fugaz, insuficiente para que los impalas cambiaran de ritmo.
perros salvajes hicieron lo que mejor sabían hacer. Terminaron la caza de forma rápida y limpia. No se pelearon por la comida. La compartieron por orden, dando prioridad a los jóvenes y a los miembros más débiles del grupo. Era una distinción poco común entre los depredadores de Luangwa: disciplina, compartir y cuidado mutuo. En las escasas praderas de Luangwa, una hembra de guepardo yacía agazapada, con la cabeza ligeramente levantada y sus agudos ojos mirando en todas direcciones. Pero esta vez no buscaba presas. Estaba vigilando a sus cachorros, unos diminutos bultos manchados que rodaban por la hierba a su lado. Los guepardos eran los felinos más rápidos del planeta, pero sus esbeltos cuerpos no estaban hechos para la fuerza ni la confrontación. Por esa razón, criar a sus crías era la batalla más difícil en la vida de una madre guepardo. Tenía que elegir lugares lo suficientemente escondidos para evadir a los depredadores más grandes, pero lo suficientemente abiertos para observar desde lejos. Un delicado equilibrio que su instinto conocía de memoria. Los cachorros de guepardo solo tenían unas semanas de edad, y su pelaje lanudo se erizaba como un manto plateado a lo largo de su espina dorsal. Este pelaje no era por belleza, sino que les ayudaba a mimetizarse con la luz brillante de la hierba seca, un camuflaje crucial contra las hienas o los leones. Cuando uno de los cachorros se subió torpemente a la pata de su madre, ésta lo acarició suavemente con el hocico, un gesto a la vez tierno y alerta, como si el afecto maternal y la preocupación constante coexistieran. De vez en cuando se levantaba, caminaba unos metros y levantaba la cabeza para oler el viento. Su agudo sentido del olfato le permitía detectar amenazas desde lejos. A pesar de su increíble velocidad, la gacela no podía proteger a sus cachorros con la fuerza. Por lo tanto, su seguridad dependía de su amplio campo de visión, su precaución y su capacidad para moverse constantemente. La madre guepardo solía cambiar de escondite todos los días, un comportamiento característico destinado a reducir la posibilidad de ser descubierta. Los cachorros la seguían tambaleándose, con sus pequeñas patas luchando por mantener el ritmo en el viento de la sabana. Cada paso era una nueva lección: cómo agacharse, cómo escuchar, cómo esconderse cuando la madre se detenía. El chita no solo era notable por su velocidad. También era un símbolo de paciencia, de criar a sus crías con delicadeza
precaución y amor silencioso. Y en la puesta de sol de Luangwa, la imagen de esa esbelta madre junto a sus cachorros era una de las escenas más tiernas del mundo salvaje. En el borde del valle, la manada de elefantes africanos se movía lentamente, dejando profundas huellas impresas en el suelo. La manada estaba liderada por la matriarca más anciana, la elefanta que llevaba en su memoria cada sendero, cada fuente de agua y cada tierra segura. Sus largas trompas tocaban cada arbusto, arrancando ramas secas y despejando el camino para innumerables criaturas más pequeñas. Cuando excavaban en busca de agua en pozos poco profundos, creaban sin quererlo refugios húmedos para aves, insectos e incluso pequeños antílopes. Los elefantes no eran solo seres gigantes, eran el latido constante que mantenía en funcionamiento la sabana. En los ríos poco profundos, los hipopótamos se sumergían casi inmóviles. Cada vez que salían a la superficie, sus ojos y fosas nasales se elevaban por encima del agua como dos piedras negras. Los hipopótamos pasaban la mayor parte del tiempo en el agua para mantenerse frescos y proteger su sensible piel. Cuando caía la noche, abandonaban el río y salían a tierra firme como rocas andantes, pastando en la hierba de los alrededores. Los caminos que trazaban se convertían en rutas para antílopes, damanes y muchas especies más pequeñas. Aunque parecían dóciles, los hipopótamos eran ferozmente territoriales. Vigilaban pequeños tramos del río como fortalezas. Ningún depredador se atrevía a desafiar un poder tan inmenso. Más allá, a través de las llanuras, las manadas de ñus se extendían hasta el horizonte. Eran un flujo infinito de vida, que se movía con la lluvia y el aroma de la hierba fresca. Ningún individuo los lideraba. El instinto de toda la manada era lo que determinaba el viaje. Se convirtieron en la principal fuente de alimento de leones, hienas, leopardos e incluso perros salvajes. Pero al mismo tiempo, al moverse constantemente, removían la tierra, replantaban semillas y creaban nuevas parcelas de hierba que crecían a su paso. Los ñus eran el ritmo fundamental de todo el ecosistema, constante, duradero y esencial.
Cerca de los arbustos espinosos bajos, manadas de gacelas de Thompson corrían como pequeños rayos de luz, mientras que los impalas saltaban alto, como si atravesaran el aire a su alrededor. Lo que guiaba a las manadas de impalas no era solo el instinto de correr, sino la resistencia que les permitía evadir la mayoría de los ataques de los depredadores. Bajo las patas de los animales más grandes, las gallinas de Guinea africanas se dispersaban, recogiendo semillas e insectos y dando sin querer señales de alerta temprana a otras innumerables especies. Todas ellas eran pequeñas, pero cada una era un eslabón importante que mantenía estable el ciclo de Luangwa. Este no era solo el lugar donde vivían, era donde cada paso, cada respiración, cada persecución se mezclaba en una sinfonía de la naturaleza. En este vasto espacio, donde cada huella contaba una historia, el ecosistema de Luangwa emergía como una intrincada red viva. Los depredadores leones, leopardos, perros salvajes, guepardos no solo eran símbolos de fuerza, sino también los engranajes que mantenían el equilibrio natural. Los residentes más dóciles antílopes, elefantes, hipopótamos, aves, eran las corrientes fluidas que nutrían la tierra. Cada especie existía no de forma aislada, sino dependiendo unas de otras, directamente o de formas que el ojo apenas podía detectar. Las llamadas de alarma de los babuinos salvaban a manadas enteras de impalas. Los rastros de los hipopótamos abrían caminos para los antílopes. Los elefantes conservaban el agua para innumerables criaturas pequeñas, y la sombra dorada del leopardo obligaba a otras especies a mantenerse alerta y adaptarse cada día. Luangwa nunca dejó de cambiar, pero su ritmo se mantuvo, moldeado por las luchas, los momentos de paz, los nacimientos y las pérdidas. Y sin importar lo que trajera el mañana, el valle seguiría viviendo, continuando su ciclo según la ley más antigua de la naturaleza. Ninguna especie existe por sí sola, y todas contribuyen a la belleza salvaje del mundo.